Hola, saludos a todos y pues una vez más sean ustedes bienvenidos a este canal. Ya terminamos de ver lo que son los libros del Antiguo Testamento en panorama general. Estamos a punto de entrar al Nuevo Testamento, pero vamos a tratar el periodo que hubo entre los dos testamentos, un tiempo, un periodo que se le ha llamado de silencio. Se dice de silencio porque no hubo profecía, pero sin embargo se estaba acomodando eh, geográficamente, política y culturalmente el mundo en ese tiempo. Se estaban reajustando las piezas de ajedrez para recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tratar ese tema. Durante esos 4 siglos aproximadamente, podemos dividirlo en 4 etapas. La primera etapa, pues, fue la de el dominio del Imperio Persa hasta el año 331. La segunda, pues, el Imperio Griego en Asia, del 331 al 167 antes de Cristo. Punto 3, la independencia de Judea bajo los príncipes asmoneos del 167 al 63. Y punto 4, el gobierno de la casa de Herodes, que partió del año 40 antes de Cristo hasta cerca o hasta el año 70 después de Cristo. Vamos a empezar con el imperio persa. El imperio persa fue derrotado, fue conquistado por Alejandro III el Macedonio, o más conocido como Alejandro Magno. Pues cruzó el Helesponto en el año 334 a.C. y venció a Darío III en la batalla de Iso o de Ipso por el año 333. Después siguió conquistando todo el territorio, llegó a conquistar prácticamente todo el territorio persa. Y pues así tuvo su fin el imperio persa. Vamos a ver ahora el imperio griego. Alejandro el Magno ascendió al trono a los 20 años de edad y se dice que resultó ser uno de los líderes militares más grandes en toda la historia. Conquistó todo el imperio persa y llegó hasta el río Indo, en Pakistán. De regreso a Grecia se enfermó y se dice que murió en Babilonia. Tenía apenas 32 años. Él se educó con el filósofo Aristóteles, le enseñó pues ahora sí que mucha filosofía, mucha sabiduría, mucha cultura de su pueblo. Entonces su idea era extender toda la lengua, toda la cultura de Grecia en todos los lugares conquistados. Cuando Alejandro Magno murió, su hijo no heredó el imperio, sino que se lo repartieron sus 4 generales, 2 de los cuales, dice, adquirieron las regiones del oriente, que pues casi no influyeron en el Medio Oriente. Mesopotamia y Siria quedaron en mano de Seleuco I Nicator, quien fundó la dinastía de los Seleucidas. Egipto quedó en manos de Ptolomeo Soter o Sotero, quien fue sátrapa y después rey, quien fundó la dinastía de los Lágidas, llamada así porque el nombre de su padre era Lago. Tanto los Seleucidas como los Lágidas fomentaron el desarrollo del helenismo, es decir, el fomento de la cultura y de la lengua griega en todas sus regiones, que era la mentalidad que tenía Alejandro el Magno. Fue en esta época y en esta lengua que se tradujo en Alejandría los libros del Antiguo Testamento, incluyendo la apócrifa o el Deuterocanon, en la versión llamada la Septuaginta. Se dice que se trajeron a 70 o 72
sabios, eruditos, para hacer esa traducción y por eso se le llama Septuaginta, que significa 70. Palestina estuvo bajo el control de los lágidas hasta que Antíoco III el Grande ascendió al trono de los Seleucidas. En el año 198 a.C., ganó una batalla decisiva contra Ptolomeo V Epífanes y en lo sucesivo la Palestina estuvo bajo los Seleucidas. Entre los judíos de la Palestina había unos que favorecían el helenismo y otros que lo repudiaban totalmente. Uno de los Seleucidas, Antíoco IV Epífanes, Epífanes que me parece que significa el loco, atacó con toda violencia a los judíos que se oponían al helenismo y ordenó que se adorase al dios Zeus. Por supuesto que eso era imposible para aquellos que creían en Yahvé. Era un dios celoso que demandaba lealtad absoluta. Además, Antíoco depuso al sumo sacerdote de Yahvé, Onías III, y le vendió por una buena suma esa posición al hermano de Onías, a Jasón. Pero no paró allí, sino que poco después, durante una breve ausencia de Jasón, le vendió la posición a Menelao, que no era ni siquiera de la estirpe sacerdotal. Como que los judíos protestaron, Antíoco ordenó la helenización total de los judíos imponiendo ciertas medidas. Que aquella madre judía que circuncidase a su hijo fuese ejecutada, que se quemasen todas las copias de la Torá, que el observar el sábado o tener copias de la Torá era un motivo para la pena de muerte. En el año 168 a.C., llegó a su punto máximo el sacrilegio de este rey, poniendo allí una estatua de Zeus y sacrificando puercos sobre el altar de Yahvé. Por toda la región se pusieron altares paganos y se les ordenó a los judíos que hicieran sacrificios a Zeus y que comiesen carne de cerdo. Muchos lo hicieron así y otros muchos murieron por su fe. Se dice que al norte de Jerusalén, en un poblado llamado Modein, en la Sierra Central, un oficial sirio ordenó que se cumpliese el edicto real. Pero Matatías, un líder de la comunidad, se negó a hacerlo. Al ver a otro judío que estaba dispuesto a sacrificar los puercos, Matatías se llenó de ira y mató al judío y al oficial sirio, y junto con sus 5 hijos se fugó a las montañas cercanas dedicándose a hacer guerra de guerrillas contra los sirios. Al morir Matatías, su hijo Judas se hizo cargo o encabezó la rebelión. Se dice que sus ataques eran tan efectivos que se le dio el apodo de martillo o macabeo. En el 25 del mes Kislev del año 165, Judas Macabeo reconquistó y purificó el templo, construyó un nuevo altar y reanudó el culto a Yahvé. Cuando Judas murió en combate, el liderazgo de sus tropas pasó a su hermano Jonatán. 8 años más tarde, Jonatán, a pesar de ser descendiente de Asmón y no de Sadoc, de cuyo linaje se supo que fuese todo sumo sacerdote, fue consagrado como tal. Poco después ocurrió una división entre los judíos que estaban contra el helenismo. Por una parte estaban los Hasidim o píos y por otra parte estaban los que protestaban, los que no estaban de acuerdo. A Jonatán le sucedió su hermano Simón, quien fue reconocido como sumo sacerdote, rey de los judíos, y estableció la dinastía de los Asmoneos. Simón y 2 de sus hijos fueron asesinados.
por su yerno Ptolomeo, administrador del distrito de Jericó, quien tenía ambiciones de ocupar el trono. Sin embargo, otro hijo de Simón, Juan Hircano, ocupó el sacerdocio y el trono, y eventualmente extendió su reino hasta cubrir Galilea y Idumea. Pero los asmoneos tenían un problema. Eran reyes, pero no eran de la línea de David, y eran sacerdotes, pero no eran del linaje de Aarón. Como resultado, los fariseos, derivados de los Hashidim, estaban opuestos a los asmoneos, mientras que los saduceos eran los que respaldaban esta dinastía. Cuando murió Juan Hircano, su hijo Aristóbulo tomó el poder por un año y puso en prisión a todos sus hermanos. Cuando murió Aristóbulo, su esposa Salomé Alejandra liberó a esos prisioneros y, y se casó con Alejandro Janeo, quien fue sumo sacerdote y rey. Alejandro Janeo buscó apoyo de los saduceos y persiguió a los fariseos y hubo toda una trifulca, ¿verdad? Al morir su madre, Juan Hircano II asumió el título de rey, pero su hermano Aristóbulo II, apoyado por los saduceos, lo expulsó. Hircano buscó apoyo del gobernador de Idumea, Antipater, y este pidió ayuda del Senado de Roma. Antipater fue el padre de Herodes el Grande, que Roma hizo rey de los judíos. Ahora vamos a ver el Imperio Romano. En el año 63, el general romano Pompeyo pues tomó posesión de Jerusalén, designó a Juan Hircano II como sumo sacerdote, pero le negó el ser rey. De esta manera la independencia de los judíos pues llegó a su fin. Así llegamos a los albores del Nuevo Testamento. Los judíos están bajo el poder de Roma, las sectas de los fariseos y saduceos están en pugna una con la otra, no solamente sobre cuestiones religiosas, sino también políticas. 9 de cada 10 judíos se dice que viven fuera de Palestina, en lo que se conoce como la diáspora. Los judíos de la diáspora hablan el griego koiné, mientras que los de Palestina hablan el arameo. Hay un solo templo para el culto de Yahvé y este está ubicado en Jerusalén. En todas partes del imperio hay lugares para leer la Torah, llamadas sinagogas. Bueno, ese es el mundo del Nuevo Testamento. Ese es el mundo al que vino nuestro Señor Jesucristo y ese es el mundo en el que nació la iglesia. Bueno, esto era lo que les quería comentar con lo referente al periodo de tiempo que hubo entre los dos testamentos. Gracias y pues nos vemos a la próxima.